A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Sucedió una mañana en el barrio Palermo de Buenos Aires. Un matrimonio ya entrado en años desayunó en silencio, sin mirarse a los ojos. Aquella fue la primera vez en 30 años que la mujer no recogió los platos en la mesa. Ella se levantó, buscó la cartera, un pañuelo, y se despidió con un beso preñado de mensajes. El hombre jugó con las miguitas de pan de la mesa y como para matar el tiempo. Y cuando se dio cuenta de que estaba solo, soltó unas lágrimas, aliviado porque nadie podía verlo. Después se tomó el café sin importarle o sin darse cuenta de que estuviera frío, y por primera vez en 30 años llevó los platos al fregadero e intentó de alguna manera dejarlos limpios. Mientras tanto, todavía tuvo tiempo de asomarse a la ventana para ver a su mujer parada, esperando el colectivo, con una decisión que nadie podría quebrarle. El hombre pasó a solas toda la mañana, en silencio, recordando viejos tiempos, y volvió a su mente el día en el que la había conocido, y cuando le dijo, te quiero, y cuando ella aceptó casarse con él. Y recordó los primeros escarpines que tejieron juntos, y la cuna, cuando el pequeñito fue a la escuela, y su primer baile, y aquella enamorada que un día les presentó. Y recordó cuando el niño ya se hizo universitario, y contó que quería casarse, y cuando les trajo el primer nieto. Y un día, aquel hijo y su esposa y el nieto que era la vida de todos, no volvieron más. Una madrugada, una patada brutal derribó la puerta y se los llevaron. De ellos no quedó nada. Apenas unas fotos en el álbum de la familia y 1000 recuerdos imposibles de borrar. Por eso aquel día la mujer salía de casa temprano, a reclamar por sus hijos. Iba hacia la Plaza de Mayo. Era el primer día en el que las madres de los desaparecidos en Argentina se congregaban para reclamar. Fue un día como hoy, 30 de abril de 1977, y nunca desmayaron, y no hubo poder ni en la tierra ni en el cielo que les impidiera reclamar por sus seres queridos. El gobierno argentino, medios de comunicación y algunos sectores de la sociedad burlonamente las llamaron las locas de Mayo. Hoy el mundo las conoce como las Madres de la Plaza de Mayo. Las Madres de la Plaza de Mayo. Así, con respeto, así se les conoce, así se les conocerá. Y empezaron a marchar un día como hoy, 30 de abril de 1977. Y esa marcha no se detendrá nunca jamás. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea aprueba facilidades de pago para deudores de créditos educativos. Se difiere audiencia de acción de protección de Óscar Ayerbe en contra de la posición de David Rosero como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sofía Hernández, ex superintendenta de Economía Popular, irá a juicio político en el seno de la Asamblea Nacional. En el segmento de opinión, el crecimiento económico. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, derogar la Constitución vigente. Talia Flores, los audios de Verduga confirman que la Revolución Ciudadana es rehén de su propia indignidad y uno tiembla al recordar a Denis Diderot. Noticias del día. La Asamblea aprueba facilidades de pago para deudores de créditos educativos. La Asamblea Nacional aprobó este lunes 28 de abril en segundo debate y por unanimidad las reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación con el objetivo de establecer un régimen especial de facilidades de pago para deudores de becas, ayudas económicas y créditos educativos. La iniciativa, que obtuvo 112 votos a favor, permitirá que quienes mantienen obligaciones pendientes con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, o con entidades financieras públicas y privadas, accedan a nuevos mecanismos de refinanciamiento, cuotas accesibles y plazos de pago extendidos hasta 240 meses. Entre las principales medidas destacan
refinanciamiento flexible. Se podrá refinanciar la deuda educativa hasta en 240 meses, dependiendo del monto adeudado. Tabla de facilidades de pago establece periodos que van desde 18 meses para créditos de hasta $2,000 hasta 180 meses para créditos superiores a $55,000. Topes en la tasa de interés. La tasa de interés no podrá superar la tasa activa efectiva referencial definida por el Banco Central para el segmento de crédito educativo social, actualmente en 5.49%, incluso si el contrato original fijaba un interés mayor. Transparencia en la información. La CEDECID y las entidades financieras públicas deberán habilitar plataformas donde los deudores puedan consultar contratos, tablas de amortización, saldo de capital, intereses y estado de la deuda. Además, en la propuesta se establece que durante el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, no se impondrá ni registrará en el ente rector del trabajo el impedimento para ejercer cargos públicos a los deudores y garantes de obligaciones del crédito educativo que se encuentren en proceso coactivo. Se difiere la audiencia de acción de protección de Óscar Ayerbe en contra de la posesión de David Rosero como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La audiencia de la acción de protección presentada por Óscar Ayerbe en contra de la posesión de David Rosero como consejero de Participación Ciudadana suplente tiene nueva fecha. Según consta en el expediente judicial, el diferimiento de la audiencia que estaba prevista para este 29 de abril de 2025 fue solicitado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. En su solicitud, el procurador judicial de Veloz argumentó que se requiere más tiempo para cumplir con la documentación solicitada por la jueza del caso, Lusitania Núñez Córdoba. La petición fue acogida y para garantizar el derecho a la defensa de la Asamblea Nacional se resolvió mover la audiencia para el 6 de mayo de 2025 a las 9:30 de la mañana y será de forma telemática. Por otra parte, la magistrada dispuso que la presentación de información y documentación solicitada como medios de pruebas nuevos sea hasta las 17 horas de este 1 de mayo de 2025. En tanto, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, en la última sesión del Pleno destacó la integración de David Rosero como el 7º consejero faltante. Según Fantoni, la posesión de Rosero fue validada por un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y está revestida de legalidad. Sofía Hernández, ex superintendenta de Economía Popular, irá a juicio político en el seno de la Asamblea Nacional. El juicio político a la ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández Naranjo, continuará en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 103 votos afirmativos se resolvió avanzar con el pedido de juicio político que se planteó en contra de la ex titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández, por un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la falta de controles a las cooperativas de ahorro y crédito. En los hechos, porque estas acciones habrían minado la estabilidad de las cooperativas, lo que ha dado paso al cierre de algunas de estas entidades, perjudicando los ahorros de los usuarios. La mañana de este 29 de abril del 2025 se instaló la sesión 1022 de la Asamblea Nacional, en la que se conoció el informe de posturas de los miembros de la Comisión de Fiscalización, ya que no hubo un texto final que recomiende la interpelación. Al contrario, se trasladó al Pleno la decisión de avanzar o archivar el juicio político para que la exfuncionaria se defienda. El asambleísta Ramiro Vela planteó la moción de continuar con el enjuiciamiento a Sofía Hernández, cuyo proponente fue el legislador Javier Jurado, independiente. La moción tuvo 103 votos de respaldo. Una vez que la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, convoque a la plenaria, Sofía Hernández deberá presentarse en el hemiciclo y exponer sus argumentos de descargo ante la interpelación. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo César Febres Cordero, analista político, el tema del que habló, la situación política que vive el país. Escuchemos lo que dijo. Yo pienso que Correísmo se encuentra en una posición, para empezar por ellos, ¿no? Delicada, en la que en parte se han colocado ellos mismos, ¿no? Veamos las declaraciones, escuchemos las declaraciones recientes de Luisa González, confirmando
sin querer queriendo, eh, los audios de Augusto Verdugo. Claro, luego, para decir realmente que son audios tergiversados, reconoció que venían de conversaciones ciertas, existentes. Entonces, eso demuestra que en esa figura que tenían de candidata hay importantes deficiencias, que la comunicación del movimiento pues tiene que corregirse. Probablemente el buró debería ser responsable, pero no es un problema del RC, es un problema de la política ecuatoriana. Esa gente no se hace responsable nunca en el Ecuador, ni hay quien realmente tenga en la práctica la autoridad para hacerlos responsables, ¿no? El derecho debería tenerlo el militante, pero el militante es como el pueblo, ¿no? Una fotito de un estadio lleno, una fotito de una plaza llena. Eso es el pueblo, eso es el militante. Eso es un problema de la democracia ecuatoriana. Pero bueno, me acuerdo yo que en el año 2024, pero después de el quiebre ya, no, justo antes más bien del quiebre definitivo por el asalto a la Embajada de México, cuando se daban controversias a la interna del correísmo que se hacían públicas por las votaciones que habían, que hubo, que se dieron por la ley de turismo, por el tratado comercial con China, donde el movimiento no votó de forma unificada. Es Algunos verdad. especulaban, se van a ir 10, se van a ir 20 correístas. Se fueron 4 al final. Y se fueron 4 por un, digamos, proceso, ¿no? A través de un proceso. Entonces, ahora escuchamos que 8 están a punto de irse. No lo sabemos y yo por ahora, digamos, lo pondría en duda. Lo pondría en duda. Hemos visto una salida, un independiente en Los Ríos que cita conflictos, aunque eso es lo típico porque lo hicieron un par de los que se fueron el año pasado y terminaron en ADN, pero que ella cita un conflicto con quien todo el mundo asume es Humberto Alvarado, con la dirigencia de Los Ríos, con la propia Luisa González, pero se declara leal y fiel todavía al líder histórico, Rafael Correa. ¿Ya? Así es. Así que puede ser que más adelante veamos más pérdidas, más salidas de correístas, pero no es que yo vea el colapso inminente de la bancada. No si las cosas se mantienen iguales, si haría falta algo más, ¿no? Por el lado del presidente Noboa y de su bancada, bueno, el presidente Noboa a lo mejor se siente inmune, ¿no? Ahorita está en un viaje en Europa un poco largo, a pesar de lo que pasó en Esmeraldas. ¿Y por qué? Porque también tuvimos un desastre hace poco, el derrame. El presidente estaba de fiesta en Olón, claro, también tuvo una reunión de trabajo con empresarios, pero estuvo en medio de celebraciones y no pasó nada. En Esmeraldas prácticamente empató. Entonces, creo que vamos a ver en estos primeros meses un gobierno que se siente inmune. ¿Ya? Claro. Más allá de cualquier juicio de valor, hay que tomar eso como consideración de qué podemos esperar de las actitudes del gobierno y de sus tácticas, ¿no? Y creo que veremos un gobierno finalmente, para concluir estas ideas, que va a empezar a medir más y más de distintas formas las reacciones de ciertos segmentos de la población y de la opinión pública para definir su camino, ¿no? Si van a ir por la reforma parcial, si van a ir por la constituyente en la que insisten, qué maniobra van a intentar, que algunas ya adelantan desde sectores afines al gobierno, en la línea de lo que el presidente Noboa decía de su constituyente, de que si van por esa vía no va a ser la típica de 3 votaciones y larguísima, y ya un poquito nos están demostrando desde sectores de nuevo cercanos al gobierno que están pensando en básicamente una junta de notables, ahorrarse la votación de asambleístas constituyentes y tratar de minimizar el tiempo que debería transcurrir en el proceso de redactar una nueva constitución y aprobarla. Christopher Velasco, especialista en gestión de riesgos, estuvo en Radio Sucesos. El tema: daños tras el sismo y situaciones adversas registradas en Esmeraldas. Vamos con la nota. Hay algunos elementos. Primero, permítame solidarizarme no solamente con las personas afectadas y damnificadas en Esmeraldas, sino con las familias de casi los 50 fallecidas, personas fallecidas en este invierno, las 200.000 aproximadamente personas afectadas en este invierno y casi las 50.000 personas damnificadas que tenemos en lo que va del año, digamos. Y esto además con 67 gobiernos autónomos descentralizados municipales decretados en emergencia y 12 provincias en alerta roja.
Y hago este énfasis para mencionar que el país está en un momento bastante crítico en la lógica de la atención a las emergencias y que además tenemos un punto que se vuelve mucho más complejo como el punto que tenemos ahora en Esmeraldas. Es decir, hemos pasado de un derrame de petróleo importante además que ha afectado a una de las líneas de mayor, digamos, ingresos económicos que podría estar vinculado al turismo. Y luego tenemos este evento telúrico, el cual casi siempre no está previsto. Estamos atendiendo las emergencias por inundaciones, por deslizamientos, y luego tenemos este evento que no ha sido un evento, digamos, más de lo más extraordinario que podríamos tener, Pero causó daño. pero evidentemente al decir esto, no estoy desconociendo todas las afectaciones, por ejemplo, el 90% del sector eléctrico, la cuestión de la telecomunicación, una universidad que está casi afectada en el 70%, establecimientos educativos, esto es importante mencionarlo, subcentros de salud que se han visto afectados, edificaciones, digamos, en torno al tema público que muestran también esta necesidad de comenzar a pensar algunos mecanismos sobre reforzamiento estructural o quizás transferencia del riesgo. Pero voy mucho más allá de esto, y es que en un territorio donde existan condiciones estructurales de pobreza, de desigualdad, donde tenemos, digamos, mucho que hacer todavía en el desarrollo, cada evento peligroso que se materializa se convierte casi en una gran catástrofe. Y esto es lo que nos debe llamar a todos y a todas a comenzar a pensar cómo vamos a actuar, por ejemplo, en torno a los recursos, cómo vamos a actuar desde la corresponsabilidad que tenemos, digamos, también desde la sociedad, pero cómo ese principio subsidiario y descentralizado acaba siendo efectivo en este tema. El día de ayer también se vio en los medios de comunicación el veto total del señor presidente hacia poder tener, digamos, participación en las utilidades petroleras, las provincias de Sucumbío, Santa Elena y Esmeraldas. Entonces habría que entender cómo estamos pensando esta lógica también de acceso a recursos. Y baso a tres elementos que me parece que son importantes reflexionar. El primer elemento es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado. Es decir, necesitamos poner una cosa mucho más eficiente, mucho más robusta en la cuestión de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, quizás fusionar con una subsecretaría de Cambio Climático, tener una gran Secretaría Nacional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, por dos razones. La primera, porque el financiamiento sobre donde tenemos recursos para los próximos años está en el cambio climático. La adaptación y la reducción de riesgos pueden trabajarse muy bien de la mano. Claro, hace sentido. Es más que todo esto que está pasando también tiene que ver con el cambio climático. Y la narrativa de toda la cuestión de estos eventos tiene que ver con la variabilidad o que es las lluvias intensas más importantes de los últimos 20 años. Entonces necesitamos entender estas reformas institucionales. La otra también que es importante es comprender sobre la lógica de qué está pasando sobre los temas educomunicacionales. O sea, está fallando, digamos, la cuestión de lo que queremos transmitir en temas de prevención, en acciones de prevención. A lo mejor hay que replantearlo, la estrategia educomunicacional, no solo la mochila, no solo el plan, sino ver algunos contextos territoriales, las diversidades que tenemos en el país. Quizás lo urbano, lo rural es una forma, pero también hay que entender las diferentes realidades culturales que tenemos en el país, en las 24 provincias y en los 222 municipios ya. Y también un tercer elemento que me parece sustantivo es cómo vamos a ver el tema del financiamiento. Porque la atención a la emergencia implica unos recursos, pero son unos recursos que no acaban siendo equiparables a lo que habría que hacer en la rehabilitación y en lo que habría que hacer, a lo mejor en algunos casos, hasta en la reconstrucción. Y en esto hay que pensar no solamente desde una lógica correctiva o reactiva, digamos, sino más prospectiva. Hay que comenzar a pensar la inversión pública, hay que pensar algunas cosas importantes sobre la cuestión de que los gobiernos locales en cada uno de sus territorios puedan hacer obras que reduzcan los riesgos, que permitan adaptarnos al cambio climático. Y aquí creo que hay unos aciertos del presidente, ya tenemos un gobierno electo, ya tenemos una posibilidad de poder trabajar, digamos, una mirada por lo menos a 4 años, sobre lo que podría ser el gobierno, y hay un avance significativo en este periodo que ha sido la cuestión de la aprobación de la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos y la cuestión del reglamento, digamos. Entonces ya tenemos los instrumentos jurídicos, ese no es el fin, es el medio ahora por el que vamos a falta que se ejecuten, ¿no? Ahora hagamos política pública pertinente, actualicemos el manual del COE, tengamos los reglamentos listos para operar en la cuestión de las diferentes instancias que marca la ley, y veamos cómo funciona este fondo de reducción de riesgos
fondos o atención a emergencias, que es del 2% de la cuestión de los excedentes, mejor dicho, de las utilidades del sector privado que deberían ayudarnos a tener algunos recursos. Esto en un contexto en el cual claramente hay que explicar que hay un déficit del presupuesto general del Estado, que hay unas asignaciones pendientes hacia los gobiernos locales, que hay menos capacidad de circulante sobre la cuestión de poder hacer algunos procesos y que hay que ser mucho más eficientes sobre lo que priorizamos. Entonces, este año de periodo de gobierno, año y medio más o menos del presidente, ha visto matizado algunas cosas, incendios forestales, sequías y también inundaciones. Lo que viene hacia adelante no acaba siendo distinto a esto. Ahora lo peligroso es que cada vez los inviernos que conocíamos son mucho más destructivos, pero también porque tenemos condiciones de vulnerabilidad mucho más extremas, ¿no? En Impacto Informativo, Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la UISEC, habla acerca de las objeciones del correísmo a las elecciones del 13 de abril. Escuchemos lo que dijo. Dentro de los recursos que tienen en este caso las organizaciones políticas a efectos de hacer reclamaciones de cualquier índole, sea por inconsistencias numéricas o en este caso formalidades, existen diferentes métodos en el Consejo Nacional Electoral. La primera que hizo la Revolución Ciudadana en este caso fue una reclamación general dentro de la audiencia de escrutinios, ¿sí? Sobre la base de 1875 actas. Recordemos que esto fue presentado por una auditora de la organización política coligada a Reto y que tenían 4 tipologías en este caso de posibles inconsistencias. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral hizo la resolución respectiva y no dio paso a esta reclamación. Como te decía, estimado Edgar, esto es dentro de la audiencia. Ahora es otra temporalidad y otra circunstancia. Cerrada la audiencia de escrutinios y con los resultados numéricos, se puede presentar este recurso de objeción, ¿sí? Hay más de 13,000 actas que han sido objetadas por parte de la Revolución Ciudadana, pero nuevamente caemos dentro de la misma circunstancia, Edgar. Cada una de las actas, esto es, de las 13,000, requieren de una especificidad del tipo de inconsistencia que ésta tiene. Y recordemos que pueden haber 2 tipos de inconsistencia. Nuevamente, las de formalidad, esto es, faltas de firmas del secretario presidente de la Junta Receptora del Voto, o de los 2, o inconsistencias numéricas que superen el rango del más menos 1% de los votos específicamente en cada una de las juntas receptoras del voto. A esto deberá acompañarse el listado de las actas, es decir, de las 13,000 y pico, ¿sí? Con la evidencia respectiva. No solo se puede adjuntar en este sentido el número de la junta o mencionarla, sino que tiene que ser acompañada con la evidencia del caso. ¿Qué tipo de evidencia, Edgar? En este caso, el acta, réplica, que tiene el delegado de la organización política o la copia certificada del acta que es de conocimiento público, en la cual efectivamente se vea dicha inconsistencia, ¿sí? Pero aparte de esto, al ser un recurso, no una reclamación dentro de la audiencia de escrutinio, debe cumplir con ciertas formalidades, ¿sí? Formalidades básicas que se presentan ante el Consejo Nacional Electoral, esto es que sea presentada por parte de uno de los representantes acreditados de la organización política o en este caso de la alianza, y además las firmas, en este caso de los representantes y demás. Entonces requiere de una mayor prolijidad al momento de la presentación. Si es que pasa el filtro, ¿sí?, de la formalidad, se empieza a revisar el fondo. Y el Consejo Nacional Electoral podría ordenar un cotejamiento de actas, porque también se puede hacer eso. Puede ser que la organización política no tenga un correcto cotejamiento de actas y vayan al sistema de escrutinio para que efectivamente se vea si la inconsistencia existe o no. Eso sería el procedimiento a tratarse dentro del recurso de objeción presentado por la Revolución Ciudadana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Vamos ahora a comentar sobre una serie de temas que tienen que ver con el crecimiento de la economía. El Banco Central del Ecuador, igual que algunos organismos internacionales de financiamiento, han dado a conocer una serie de cifras con respecto a la expansión de la economía ecuatoriana el año pasado
y perspectivas sobre hasta el año 2025. A propósito, estos días se va a celebrar la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y para este propósito, como es tradicional, el Fondo Monetario hace un informe sobre la economía mundial y comienza a hacer un análisis de las variables de crecimiento de la economía en todo el mundo, igual que en cada uno de los países, entre ellos Ecuador. Y la ministra de Finanzas de Ecuador, que es gobernadora, pues está fuera del país en esa sesión. Ahora, el Banco Central del Ecuador, en las estimaciones ya casi definitivas, ha llegado a la conclusión que el año 2024 fue un mal año. Hubo decrecimiento de la economía ecuatoriana en alrededor del 2% anual. Y naturalmente esto no es una buena noticia ni para el gobierno ni para sencillamente los 18 millones de ecuatorianos. Pero hubieron una serie de razones que muchas veces lo hemos mencionado aquí, por la cual el crecimiento económico no marchaba adecuadamente en el Ecuador. No solamente había la falta de incertidumbre, quién va a gobernar luego 4 años en el país, etcétera, etcétera, etcétera. También el problema del clima, desborde de ríos, eliminación de puentes, carreteras, etcétera, etcétera, que de una u otra forma pues han perjudicado sencillamente al crecimiento de la economía, a la inversión privada, al consumo, etcétera, etcétera. Esas son una serie de razones y otras porque el país no creció el año pasado, como bien lo anota el Banco Central del Ecuador. Para este año 2025, organismos internacionales como el FMI, como el Banco Mundial, la CEPAL con sede en Santiago de Chile, la Corporación Financiera Internacional y el Banco Central también han hecho unas estimaciones sobre Ecuador. Y hay algunos organismos internacionales que creen que el Ecuador no va a crecer al 2% este año. Yo personalmente creo, mis amigos, de que una vez que se conoce exactamente que el presidente Noboa va a gobernar desde mayo de este año 4 años más en el país, eso sencillamente cambia la incertidumbre que había en el Ecuador, cambia un poco las expectativas, le da un poco más de confianza de la que no había a los empresarios privados nacionales y a los agentes internacionales. ¿Para qué? Para poder decir voy a Ecuador a hacer inversión extranjera. Pero no solamente es una declaración de ese tipo, sino que es necesario hacer una reforma necesaria para que la inversión extranjera tenga mayor seguridad en el país. Y el presidente Noboa y su gobierno al futuro van a certificar y van a decirle a los empresarios, como ya le está diciendo el propio presidente de forma personal, de que con él y con su gobierno va a haber seguridad jurídica. Pero no es solamente pues el hecho de declarar, sino que el país necesita una serie de reformas que son urgentes y que la economía lo necesita y el país lo necesita. El año 25 creo yo pues que va a ser un año de crecimiento, pero un modesto crecimiento por encima del crecimiento de la población, que no es suficiente. Como varias veces hemos dicho, el país, Ecuador, tiene que crecer en el largo plazo. Y cuando digo largo plazo, hablo de 20, 30 años al futuro. Un crecimiento del 5% anual en términos reales en inflación. Esto es necesario ¿para qué? Para crear base suficiente para luchar contra la pobreza, contra el desempleo. El país necesita crecer más rápidamente. Y este año, a diferencia del año pasado, va a haber un crecimiento, va a haber un crecimiento. Pero como hemos dicho varias veces, el país está sufriendo de un serio problema en materia económica. Insuficiencia del crecimiento de la actividad económica. Porque las variables que explican el crecimiento han estado debilitadas. La inversión privada, por ejemplo, nacional, y la inversión privada extranjera. Pero eso lo tiene presente el gobierno actual y el presidente que va a gobernar 4 años más desde mayo de este año. Y como empresario privado que tiene la experiencia para saber de que es necesario atraer más inversión extranjera, más inversión nacional. Y creemos que eso se avecina. Naturalmente que también es necesario hacer una serie de reformas. Y aquí el presidente ha insistido en que para él es importante una reforma que
tiene que hacer una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Yo creo que el presidente y su frente político y sus asesores deberían pensar 2 y 3 veces antes de entrar a ese camino. Hay que reformar la Constitución, sí, sí, sí. Hay una idea básica de Simón Cordero Espinosa que es mucho más práctica en reformas constitucionales, mucho más práctica y mucho más barata, porque no se olvide que hay un déficit fiscal, que no obstante que está siendo combatido por el presidente Noboa, no obstante hay falta de recursos y hay que sencillamente ver prioridades y prioridades. Una asamblea constituyente cuesta demasiado dinero, demasiado riesgo, como ya una serie de expertos lo han indicado en el país. Políticos sencillamente muy respetables, expresidentes que ha tenido el país. Se necesita una solución más práctica y que ahorre dinero al presupuesto del Estado. Y ese esquema que ha mencionado Simón Cordero Espinosa hace algún tiempo atrás, yo creo que es la más conveniente, sin ser yo un experto en política ni en derecho constitucional. Pero es necesaria una reforma básica. Por ejemplo, lo que se llaman los sectores estratégicos tienen que ser eliminados de la Constitución. La inversión privada nacional e internacional en minería, en petróleo, en gas, tiene que estar abierta totalmente. No puede estar restringida para casos especialísimos. De tal manera, mis queridos amigos, que ha habido un cambio importante para el crecimiento económico este año. Y esperemos sencillamente que haya una política económica suficientemente sólida y reformas que ya trataremos en el futuro de lo que es necesario en reformas en la economía. Gracias, amigos. Estaremos con ustedes la próxima semana. Editorial. Derogar la Constitución vigente, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. El presidente de la República, Daniel Noboa, ofreció en su campaña electoral última una nueva constitución o una reforma constitucional, algo así. Hay más de una forma de hacerla. Una, la clásica, que se hizo generalmente luego de golpes de Estado, convocando una asamblea constituyente, incluso para designar presidente, lo que no es el caso ahora. Otra, convocando a una asamblea constitucional limitada a aprobar un texto constitucional o reformas a la actual constitución, lo que estaría sujeto a la ratificación del pueblo en plebiscito. Hay también el procedimiento de reforma contemplado en la constitución vigente. A más de estos métodos tradicionales, algunos ciudadanos hemos apoyado la tesis propuesta por el doctor Simón Espinosa, que como la actual constitución fue aprobada por plebiscito, puede ser derogada a sí mismo por plebiscito. El vacío legal se solucionaría con la resolución popular en el mismo acto de declarar la vigencia de la constitución inmediatamente anterior, la de 1997, actualizada para mantener vigentes los derechos humanos sociales del trabajo. El presidente podría designar una comisión de juristas que prepare para someterlas a consulta popular otras innovaciones como la del sistema bicameral, el reconocimiento del dólar como la moneda oficial. Al eliminarse la constitución actual, ya no existirían organismos nefastos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cuyo dominio se han disputado las fuerzas políticas porque es el organismo que designa a los titulares de las principales instituciones autónomas del país, como la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, Superintendencia de Bancos, etc. La Asamblea Nacional haría los nombramientos de ternas enviadas por el presidente de la República. De lo más trascendental, la reorganización del sistema judicial. La cabeza tiene que ser la Corte Suprema, su presidente, que ahora está sometida al tristemente célebre Consejo de la Judicatura, que se ha constituido indebidamente en uno de los poderes del Estado. La Corte Suprema reorganizaría íntegramente la función judicial. Esto eliminaría la corrupción actual, el reparto de cargos por cuotas de poder. Si se restituyera el sistema bicameral en el que el Senado revisaba los proyectos de ley aprobados por la Cámara Baja y las discrepancias se resolvían en el Pleno de las Cámaras, en una sola sesión la legislación sería más madura, no demagógica. El Senado
aprobaría los altos nombramientos que le proponga el Ejecutivo. El mejor ejemplo de la eficacia del sistema bicameral constó en la Constitución de 1946. Esto sigue vigente en la Constitución de los Estados Unidos y de la cual tomamos el ejemplo las repúblicas latinoamericanas en nuestras constituciones de la independencia. La actual puede ser la más adecuada ocasión de librarnos de la presente Constitución, preparada por unos abogados españoles del Grupo Podemos, por recomendación del coronel Hugo Chávez de Venezuela. Allí está la fuente de nuestro descalabro institucional. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Los audios de Verduga confirman que la Revolución Ciudadana es rehén de su propia indignidad y uno tiembla al recordar a Denise Diderot. Talía Flores, primicias. Era Vox Populi que la tal Revolución Ciudadana fue la mayor de las estafas políticas del país y aquello de las manos limpias la más falaz de las mentiras. Pero nadie había logrado una evidencia irrefutable de boca de sus protagonistas hasta que llegó Augusto Verduga, exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y le entregó al país no una, sino decenas de pruebas. Peones en el ajedrez político del amo sentenciado y prófugo, ante quien evidencian una extraña sumisión funcionarios y militantes y han configurado un catálogo de delitos que les pesará el resto de sus vidas. Asociación ilícita, tráfico de influencia y conspiración contra instituciones y el Estado, promovidas por una organización con membrete político, debe ser el más grave de los escándalos en un país que aún no supera el trauma de los casos Metástasis, Purga y Plaga. Las 249 páginas con cientos de transcripciones de conversaciones encontradas en los teléfonos de Verduga que constan en el informe pericial de audios y videos han sido incorporadas por la Fiscalía al expediente del caso Ligados, que investiga un presunto delito de asociación ilícita de los integrantes de la Liga Azul, la organización correísta que llegó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para apoderarse de las instituciones del Estado. Leer y escuchar los audios produce perplejidad y coraje. Con pelos y señales cuentan cómo el correísmo concertó para recusar a los vocales del Tribunal Contencioso Electoral al que espiaban desde adentro a fin de frenar decisiones que afectaban a los integrantes de la Liga Azul. El correísmo ha corrompido las instituciones con el único objetivo de tener su control y usarlas para anular sentencias y blanquear los expedientes de quienes delinquieron desde las altas posiciones que ocuparon y también lograr ganancias. En un diálogo entre Augusto Verduga y su hermano Abraham Verduga de octubre de 2023, cuando Allen Berbera fue destituido, el primero revela haberse enterado de que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta falsearon la caja fuerte donde estaban guardados los exámenes para reemplazar el de su candidato Juan Falconi, al que le fue mal, pero a quien el correísmo quería ubicar en la Contraloría a como de lugar, tal y como hicieron años atrás con Carlos Polit. Verduga cuenta que Correa le gritaba a Vera y le reclamaba por no haber logrado poner contralor, y que, eufórico, anticipó que también perderían las elecciones. Al presidente no le veo optimista con el tema de Luisa, anticipó el ex consejero, y hay más. Por los audios de Verduga se descubre que para poner a Mario Godoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura intervino Andrés Arauz, operador de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, pero que tras posesionarse, Godoy les dio la espalda y dejó de contestar las llamadas. Es el mismo Arauz quien, alias AA, en los chats de la Liga Azul, a cambio de posesionar en la Asamblea como superintendente de bancos a Raúl González, exigió varios cargos y, sediento de poder, exclamó: «Hay que agarrar lo que hay». Cuando uno cree que esta gente ha tocado fondo y habita en el inframundo de la política, escucharlos conspirar para bajarse a la Corte Constitucional, tal y como decidió el Buró de la Revolución Ciudadana, que sesionó por Zoom con la presencia de Rafael Correa, produce vértigo. Yo sí creo que deberíamos posicionar que la Corte cedió por el terror a la fiscal, sugiere suelta de huesos Ana Belén Yela Duarte, hija de la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, y la idea es acogida, con entusiasmo, por el politólogo argentino Julián Garrido, que al igual que ella, trabajaba con Verduga.
Hay que desgastarlos para cuando gobernemos bajárnosla. Hay que hacer vocería internacional, ponerlos contra la pared, propone el sumiso estratega, ya que el buró dispuso encontrar recursos narrativos para dañar a la Corte Constitucional. Tanta ignominia solo sería posible en almas perturbadas, por lo que descubrir estas malévolas acciones bien podría provocar una profunda reflexión en la militancia y desencadenar una implosión de la revolución ciudadana. También podría llevar a la desbandada de los analistas orgánicos que no podrán justificar estas perversiones de los falsarios revolucionarios, ni contradecir la conclusión de Yela Duarte de que esto de las manos limpias y los corazones ardientes es un mito. Si alguien pretendía negar la veracidad de los audios, la reelecta asambleísta del correísmo, Ana Raffo, los da por válidos, por lo que se ha querellado en contra de su coidearia Ana Belén Yela, electa también asambleísta. La ha puesto ante la justicia y espera que le pague una indemnización de $100.000 y mandarle 2 años a prisión por haber dicho que Raffo tenía trabajando en la legislatura a la mejor amiga de Luisa González y que su asesor, al que le paga $3.000, es él quien le lleva la cartera y le maneja el carro porque seguramente le está cobrando al hombre la mitad. Él gana 1.000 y ella se mete al bolsillo 2.000. La acusa de diezmera. En otro audio, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, se la escucha decir que creo que los números de Luisa son un techo y no un piso, y que eso le preocupa, porque sí creía que la candidata presidencial tenía que ser mujer, pero no luchó para que no sea González, y fueron derrotados. Tu alma ha ido reduciéndose en la antesala de los poderosos, dijo el filósofo y enciclopedista francés Denis Diderot sobre un amigo, Grimm, en 1773, pero hoy le calza exacto al correísmo del siglo XXI. Y uno tiembla porque el mismo filósofo repetía que del fanatismo a la barbarie solo medía un paso. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Esto es lo que sabemos del apagón generalizado que afectó a España y Portugal. Apagón masivo sin precedentes en España y Portugal este lunes 28 de abril. En España, tras el apagón masivo, el gobierno de Pedro Sánchez declaró la emergencia nacional en las 8 comunidades autónomas más afectadas. Unos 50 millones de personas se vieron afectadas en toda la península por un apagón en el que se perdieron 15 gigavatios en 5 segundos, algo que nunca había ocurrido y que equivale al 60% de la demanda del suministro del país. Aeropuertos, trenes, telecomunicaciones, semáforos y cajeros automáticos, entre otros, quedaron paralizados. Pedro Sánchez declaraba el restablecimiento del suministro eléctrico. Esta mañana ya se había restablecido más del 99%. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas, con distintas situaciones, registran mejoría. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Varios altos funcionarios han descartado el complot como posible causa del apagón, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. En Portugal, las 2 ciudades más grandes del país, Lisboa y Oporto, también sufrieron problemas similares a los de la vecina España, sin electricidad ni internet. El primer ministro Luís Montenegro declaró que el operador de la Red Eléctrica Nacional de Portugal había reparado prácticamente todas las subestaciones eléctricas del país, restableciéndose el suministro a más de 2,5 millones de personas. Conozca al profesor francés que convierte las conchas de ostra en hormigón ecológico. Si on va sur les côtes du monde, on peut voir que des coquillages sont utilisés parfois pour faire des bétons. Au Sénégal, au Maroc, sur toutes les côtes, en fait, le coquillage a été utilisé comme matière première dans des constructions traditionnelles. Par contre, le fait de pouvoir broyer ces coquillages et les utiliser comme des granulats classiques pour obtenir les mêmes propriétés que des bétons classiques, ça c'est trop novateur. Ouais, it's good, hein? Ce qui est vraiment novateur dans notre équipe, c'est qu'on va remplacer complètement le squelette granulaire par des broyats de coquilles, à la fois le sable et le gravier. Les coquilles, en fait, c'est globalement un analogue de calcaire. C'est du
carbonate de calcium. La nature travaille toujours avec les éléments les plus simples. Le calcaire, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé comme matériau de construction. On va finalement sauver des ressources puisqu'on n'utilise pas de sable classique et le sable classique se fait rare maintenant dans le monde. On va pouvoir avoir aussi un matériau qui utilise un ciment qui est moins carboné et donc finalement avoir un matériau qui globalement a un coût environnemental qui est moindre. Et ensuite, notre matériau a une meilleure biocompatibilité et finalement, il peut servir aussi à mieux recoloniser des écosystèmes qui ont été dégradés. Notamment, on peut penser ainsi à des applications pour des récifs artificiels. Carney se dispone a formar otro gobierno liberal en Canadá. Mark Carney, líder del Partido Liberal y primer ministro de Canadá, gana las elecciones parlamentarias allanando el terreno para formar gobierno. La cadena pública canadiense CBC informó de que el Partido Liberal de Carney obtuvo 161 de los 343 escaños parlamentarios. Carney, aunque no ha logrado la mayoría absoluta, afirma que se sentará con el presidente Trump a hablar de los vínculos entre ambos países y advirtió que Canadá no se dejará doblegar. La votación supone toda una derrota para los conservadores que, bajo el liderazgo de Pierre Poilievre, se esperaba que volvieran al poder después de casi una década. Sin embargo, la crisis diplomática y comercial provocada por el segundo mandato de Donald Trump le dejó en la cuneta de la carrera electoral. Poilievre reconoció su derrota, mientras que Carney celebraba la victoria dando las gracias a sus electores y líderes del partido. El Partido Popular Europeo no cooperará con populistas y extremistas, según Weber. El Partido Popular Europeo ve el populismo y el extremismo como sus principales competidores. En una entrevista exclusiva con Euronews, el presidente del Grupo Popular en la Eurocámara, Manfred Weber, advirtió de la llegada de una ola autoritaria a Europa y expuso que nunca establecerá una cooperación estructurada con los extremistas. El conservador Partido Popular Europeo ha iniciado un congreso de 2 días en Valencia, España, donde los delegados aprobarán la nueva dirección. Well, I as party leader defined a clear red line to the extremists. We will never work together with those who are not respecting my 3 pros, so pro-Ukraine, pro-rule of law and pro-Europe. There are fundamental things for us. So you can name them. It's Le Pen in France, it's AfD in Germany. There will be never a structured cooperation with them for us as EPP. So we are ready to include the serious conservative parties in Europe. For example, Giorgia Meloni showed in Italy, together with Antonio Tajani, that they are credible, that they are center-based. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, el líder de los populares europeos sigue pensando que es posible un acuerdo sobre aranceles con un enfoque equilibrado, pero es más crítico con la postura del vicepresidente J.D. Vance sobre la libertad de expresión. We don't follow the Vance or Vice President Vance concentration that everything is allowed. No, in Europe not everything is allowed. You cannot lie, you cannot do hate speeches there, you cannot be anti-Semitic in today's world in Europe. Not everything is allowed. And this implementation of our rules is making us self-confident that we believe in the European way of life, not following the American, the Chinese or the Russian approach. En el Congreso de Valencia también está prevista la reelección de Manfred Weber al frente del grupo. El democristiano alemán es el único candidato al puesto. Vea la entrevista completa el viernes en The Europe Conversation. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte.
transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.